Bueno, el tema que nos trae hoy es un tema urticante y de mucha actualidad, encarado desde la presidencia de la República. Y claro, no podemos estar ausentes nosotros los peronistas, que hemos considerado siempre la familia como lo fundamental de la sociedad. O sea, nosotros, nuestro propósito siempre ha sido ideológicamente que la familia sea la base de sustento de todo nuestro país. Entonces, por eso nos hemos dedicado específicamente a los valores fundamentales de la familia y sobre todo a una planificación familiar organizada. Y dentro de esa planificación familiar organizada, la juventud tiene prioridades fundamentales en la preparación, en la educación y en uno de los flagelos que la juventud enfrenta casi en todos los países del mundo, que es el embarazo no planificado, o sea, que termina eventualmente en un aborto, en una interrupción del embarazo. Entonces, para nosotros es un tema caro a nuestros valores y a nuestros sentimientos, sobre todo un país que, como decía el maestro, necesita 40 o 50 millones de habitantes más. Hablar de la interrupción de la vida, además de ser un crimen y todas esas cosas, nos obliga a una revisión de nuestros fundamentos, de nuestras ideas, de nuestra concepción y de nuestra educación, porque la base estructural de todo ese problema está en la educación. O sea, el aborto, la interrupción violenta de un embarazo es la consecuencia. Lo fundamental en este caso sería la educación. Y la educación parte desde la escuela y sobre todo nosotros tenemos una contrariedad en los muchos de los sistemas religiosos que se interponen, o sea, es natural. En algún punto de la cultura, de la sociedad, tiene que aparecer la moral, la dignidad, y claro, a veces aparece en el lugar menos pensado. Pero para nosotros eso cada vez más, entre otras cosas que puede ser la drogadicción, que puede ser el exceso del alcoholismo, que puede ser, en fin, un montón de cosas más. El delito, el crimen y todas esas cosas, la interrupción de un embarazo. Y claro, hablar de eso, meterse o tratar de introducir una idea o una sugerencia, no es que no va a ser aceptado o que no va a ser evaluado y valorado la intención, sino que vamos a enfrentar sistemas de decisión tomada ya. O sea, el gobierno ha tomado una decisión política ya. Entonces de ese tema vamos a hablar hoy. Nosotros ya por la época del año 50 del siglo pasado hablábamos de los derechos de familia, del aborto no planificado, de todas esas cosas que casi a 50 años del tiempo ese viene a ser actualidad ahora. O sea, es un problema no resuelto por nuestra sociedad. Es un problema no resuelto y es un problema cultural que tiene las consecuencias que nosotros podemos adoptar el nombre que queramos, pero el problema arranca en un problema, es una deuda cultural, o sea, nuestra educación, que sería lo prioritario, lo fundamental, ha fallado en eso, o sea, no nos ha dado la respuesta y la protección que debió tener nuestra sociedad. O sea, nosotros nunca tendríamos que haber llegado a esta situación, una situación de emergencia, porque ahora salimos como los bomberos a apagar un incendio que ya está en ebullición y en llamas. Entonces, todo eso hace que hagamos una recopilación de todas las cosas y que nos asignemos un posicionamiento. O sea, tenemos que, como nosotros estamos decididos plenamente a participar en la gestación de este nuevo gobierno, tenemos que tomar una posición. Porque es la única forma, si nos decimos la verdad, de poder construir algo serio. Si nosotros nos mentimos y por conveniencia aceptamos una canción que está contra nuestros intereses y contra nuestros principios, somos unos farsantes. Entonces nos vamos a plegar a una fanfarria de fantasías y de mentiras. El gobierno impone o quiere imponer o
habla el presidente de enviar una ley para ser aprobada por el Congreso. Y ahí está la base de nuestra realidad. O sea, en el Congreso se va a decidir o se debería decidir realmente qué es lo que le conviene a nuestra sociedad. O sea, la ley del presidente está direccionada a evitar la terrible consecuencia de un embarazo no deseado. O sea, generalmente esos se dan, diríamos, en un 95% en la juventud. No, en muy pocas ocasiones se da en adultos mayores. Pero las consecuencias de las muchachas que son víctimas o que caen en la tentación se convierten en un problema de salud y entonces el Estado tiene que intervenir. Ahora, ¿vamos al extremo o tratamos de entender el problema, tratar de evitar las consecuencias que llevan a lo dramático y proteger a la sociedad? O sea, nosotros necesitamos más habitantes. Nuestro territorio, si nosotros no lo poblamos de argentinos, y alguien se va a ocupar de venir con el transcurso de la creación demográfica, crecimiento demográfico en el mundo, alguien se va a ocupar de venir a ocupar los espacios que hoy nos pertenecen. Entonces, Perón ya hace 70, 80 años hablaba de que la Argentina necesitaba mínimamente 80 millones de habitantes debido a su extensión. Y nos quedamos en la mitad. Entonces, además del problema generado por el problema de este ocasional interrupción del embarazo, es un problema demográfico nuestro, es un problema de crecimiento de nuestro país, es un problema de soluciones de gran escala y de planeamiento de un gran país. O sea, un montón de cosas. Pero eso se suma a la pobreza extrema que tenemos ahora. Somos 40 millones de habitantes y tenemos 15 millones de hambrientos, con problemas sociales, además culturales y todos los órdenes, problemas de alimentación primaria. Es decir, tenemos un montón de problemas sin resolver. Y salir con el tema del aborto, no sé si valdría la pena haberlo intentado. Yo no sé si el señor presidente no evaluó sus mesas chicas o sus asesores, en fin, me imagino que para avanzar en un tema de este tipo debe haber tenido reuniones con gente avesada en el tema, gente con capacidades superiores a las nuestras. Pero desde nuestro punto de vista, nosotros que queremos acompañar su gestión, pues creemos que no era necesario en este tiempo. Y no es que nos antepongamos al proyecto, que en el fondo, si se conduce bien la propuesta, no está mal, pero había otras prioridades. O sea, todo lo que va a imponer este esfuerzo, este enfrentamiento, porque va a producir, ya está establecido, enfrentamiento que es estéril en este momento. En fin, hablar de este tema hoy, nosotros no nos tiene que ser ajeno, a nosotros no nos tiene que ser ajeno nada de lo que sean soluciones. Y entonces, ¿dónde tenemos que ir si nosotros no tiene que ser nada ajeno las soluciones? Tenemos que ir sobre los problemas. Y en eso estamos. La desprotección social en nuestra juventud arranca desde su más tierna infancia. O sea, no es que arranca cuando ya el niño es un adolescente. Y entonces esa falencia, esa deuda, es en el cual nosotros debemos apuntar, debemos sustentar el mayor esfuerzo y la mayor dedicación. O sea, por ejemplo, vamos por tomar una punta para iniciar una marcha. Colegio primario, escuela primaria. Ya tendrían que empezar una tenue educación sexual. Porque el niño tiene 8 o 10 años ya, entonces debe empezar a saber los riesgos y sus responsabilidades. Eso se debe acrecentar ya en el sector secundario, porque ya empieza a ser semiadulto. Y ahí es cuando se produce la mayor eclosión del problema. Entonces, esa gente que entra sin en una educación sexual ordenada y está dispuesta a todas las tentaciones.
O sea, la inmadurez evidente de nuestra clase dirigente uno la tiene en plenitud cuando se da cuenta de que no se han ocupado del inicio para sustentar una solución al problema. Ahora bien, ¿quién es el culpable? Y somos todos culpables. Somos todos culpables porque no queremos asumir la responsabilidad, porque hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía en sectores muy calificados de la sociedad. Sobre todo en lugares donde uno pues tiene que tener hasta cuidado de expresar el sentimiento, porque van a salir a ofenderse, pero no a resolver problemas. El problema es un problema acuciante, es un problema de vida o muerte. No solamente es la interrupción de un embarazo, que ya es un crimen, sino la interrupción de un embarazo puede llevar a una muerte segura de la muchacha, de la joven, que se ve presionada por la necesidad de querer ocultarlo frente a la sociedad, un hecho al margen, supuestamente al margen de la ley o al margen de los principios morales y todos esos relatos que lo dicen sobre todo los que no tienen hijos, los que nunca han tenido hijos. Hablan de una moral que es falsa, porque se oponen esos que nunca han tenido hijos ni los tendrán, por lo menos legalmente, se oponen a que el Estado tenga una presencia realmente justificada, una presencia responsable. Y entonces se desata el drama frente a nuestros propios ojos y frente a nuestras propias hipocresías. Y el Estado aparece ¿para qué? Para romperlo todo y poner una ley que vayan al matadero. Eso no es un problema que se resuelve de esa forma. Y peregrinar nosotros para que cambien las ideas o que cambien las decisiones, es difícil lograrlo, porque chocás con gente que va a salir a defender determinados posicionamientos, pero no se va a ser responsable de nada. O sea, te va a señalar la duda, te va a señalar el desastre, te va a señalar el crimen, te va a señalar un montón de cosas, pero no te van a ofrecer soluciones. Entonces, ese es el problema que tenemos nosotros. Vuelvo a repetírtelo porque es muy importante que se clarifiquen bien las cosas. Hay mucha hipocresía en esto. Entonces, además del problema, tenemos cuestiones morales, o sea, una decadencia intelectual de no entender el problema. Y entonces la educación. La educación es prevención, fundamentalmente. No es educar y darle una clase magistral. Es prevenir. Y prevenir no solamente es educar sobre responsabilidades y sobre actitudes, sino una prevención efectiva. O sea, protección a la mujer que puede ser víctima en cualquier momento, producto de una tentación. ¿Quién no está expuesto a eso cuando tiene 15, 17, 18, 20 años, 25 años? ¿Quién no está expuesto? Entonces, si uno sabe, si el dirigente político, si el dirigente social, si el dirigente intelectual, moral o religioso, lo que fuera, sabe que ahí está el nudo gordiano del problema, tiene que activar todos los resortes de reaseguro para evitar el drama en última instancia. Es posible que nosotros pudiésemos llegar a evitar el 80% o el 90% del crimen del aborto, si en vez de ir al extremo, tuviera una previsión seria y consensuada y planificada. O sea, el Estado, a través de sus instituciones, debiera planificar la prevención para no ir al crimen, para no ir al desenlace fatal. Porque el desenlace fatal hiere por encima de todo a toda la sociedad. En primer lugar, el crecimiento demográfico necesario de nuestro país. Eso obligaría al gobierno a planificar en serio el país para su desarrollo al tener 70, 80 millones de habitantes. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que nos importa? Y que es la única forma de que nosotros nos vamos a constituir en una nación. Entonces, eso es una cosa. Por otro, arrojar a la juventud a que tome una decisión equivocada o errónea o por emergencia y que ciegue una vida. Imagínate si tu madre y tu padre
o mi madre o mi padre hubieran decidido hacerse un aborto porque la sociedad o la iglesia o la religión o qué sé yo, el tema que fuera, porque moralmente se veía mal y hubieran decidido hacer un aborto, ni vos ni yo existiésemos. O sea, si hubiera sido un crimen consumado y las consecuencias. ¿Y cuántas vidas, fíjate vos, cuántas vidas que nosotros pudiéramos estar contemplando, porque formarían parte de nuestra acervo de argentino, se han cegado en los últimos 20 o 30 o 40 años? Y nos ha llevado a ser una nación mejor. Hemos resuelto un problema social, cultural, económico, estructural en todos los órdenes, matando a seres indefensos que todavía no habían llegado a la vida. Entonces todo eso te obliga a pensar. No es que vos lo vas a resolver, pero te obliga a pensar, y cuando algún día tengas necesidad de emitir tu opinión, hacerla sentir, hacerla pensar, que realmente sea respetada tu opinión. Ahora, por ejemplo, nosotros, como lo he manifestado en otros videos, estoy de acuerdo con apoyar este gobierno que a mí, como te lo he dicho 20 veces, es un gobierno que no forma parte de lo que uno ha luchado toda una vida. Pero también, por otro lado, no formo yo parte para ir a engrosar la fila de nuestros enemigos que nos han destruido el país. Entonces yo he decidido apoyar al gobierno. Estoy con el gobierno y estoy tratando de ser útil, de la manera que sea. Vos podés ser útil de la forma que lo sea, que quieras serlo. No tenés que ser ministro para ser útil, no necesitas ser vicepresidente para ser útil, necesitas ser, qué sé yo, portero de la Casa de Gobierno. Vos podés ser útil en cualquier parte si te lo decidís y si te lo proponés. Ahora bien, nosotros, ¿qué tenemos que buscar? Que nuestro gobierno se produzca actos de excelencia en todas las posibilidades. No solamente de que nos resuelva el problema económico o que nos proporcione las soluciones de los problemas económicos o que enfrente el pago de la deuda o lo que fuere. También tenemos una cuestión moral, cultural. También tenemos que defender esos principios. Y entonces todo eso forma parte de nuestro adeudamiento, de lo que nos debemos a nosotros mismos como sociedad. Y solucionar eso no es un problema de una persona, no es el problema de un presidente, de un ministro, de una Cámara de Diputados, que son 200 personas, o 300, que van a decidir por el destino de la vida de miles de futuros argentinos. Van a decir, no, mátenos a todos. No, tenemos que madurar con inteligencia, crear conciencia, educar al pueblo, educar a la juventud, y nosotros tomar una responsabilidad para que eso se cumpla. Pero para eso tenemos que vertir ideas y tenemos que discutir, discusiones como esta, que se van a entablar seguramente y que nos van a traer posicionamientos distintos que van a retroalimentar nuestras ignorancias. Porque muchas veces mucha gente tiene decisiones tomadas porque ignora realmente una explicación sobre el tema. Hay mucha gente que está opinando sobre el tema del aborto ahora que no tiene fundadas información para poder opinar con la autoridad. Y sin embargo, hasta están sosteniendo públicamente posicionamientos que vos los ves y decís, pero si este tipo no puede hablar si nunca ha sido padre, o no es padre, o no sea... Una cosa es ser padre y otra cosa es estar de espectador en la vida. En fin, en la escala de valores, vos debieras evaluar todas estas cosas que estamos diciendo, porque son importantes que alguien tome la posta y que al tomar la posta pueda expresar realmente, no el sentimiento, porque el sentimiento lo puede expresar en cualquier lugar, sino una concientización madurada de la problemática y por lo menos si no tratar de resolver, sí interceder en las decisiones finales. O sea, las decisiones finales son las que nos van a afectar o nos van a beneficiar. En el corto plazo se va a resolver como un problema político y
en fin, van a estar unos a favor o otros en contra. La pregunta sería, bueno, ¿nos beneficia, nos ayuda eso en este momento de tanta incertidumbre, de tanta enajenación, de tantos intereses en juego, donde hay valores importantísimos, prioritarios al aborto en este momento, a la interrupción del embarazo, a todo eso? ¿No hubiera sido mejor una buena campaña concientizadora previa de educación sexual en las escuelas? Yo te pregunto, ¿no estaríamos en condiciones de avanzar más en resultados concretos si educamos a los jóvenes que si damos una ley para que se vayan a internar en las oscuras sendas de la negación? ¿Qué va a hacer esa persona en el futuro? ¿Qué madre va a hacer o qué padre va a hacer si ahora porque se carga con la responsabilidad toda la vida de haber hecho un aborto, de haber hecho un asesinato, de ser el responsable de un asesinato? Entonces, todas esas cosas tiene que tenerlas presentes y en cuenta quien sabe de estas cosas. El que no sabe, el que no sabe, el que no ha vivido, no tiene estas experiencias adquiridas. Y prefiere ir al desenlace final. Aborto, que se salve la chica, y ya está. Así no se construye un país. De ninguna forma, y además no es ningún ejemplo para seguir, y mucho menos para vanagloriarse, sobre todo en un momento tan crítico como este. En fin, yo no le voy a cambiar la idea al presidente ni a la gente que lo rodea, porque sería ingenuo de mi parte. Pero quiero dejar sentado de que hay otras prioridades, y que si el presidente se empieza a equivocar de entrada, no nos augura a nosotros certeza de que su accionar va a ser exitoso, porque nos veríamos obligados a decirle no se puede gobernar por impulso, hay que gobernar con planificación. Y en un proyecto de planificación del Estado, nunca el aborto estaría en primera instancia, en primer lugar. Acá el primer lugar es el hambre. ¿Cómo lo resolvemos? Concentrar toda la fuerza en resolver el hambre y la falta de trabajo. Después vendría el problema de los compromisos con deudas y demás. En fin, esto hay que dejarlo sentado también, porque nosotros queremos apoyar al gobierno, y lo vamos a hacer, pero le vamos a ir señalando el camino. Y eso va a ser saludable para el gobierno, porque el gobierno va a saber que lo estamos acompañando, pero que no estamos nosotros siendo cómplices de los errores. Porque los errores posiblemente no sean cometidos por el propio presidente, sino por sus consejeros. Y entonces ahí se dará cuenta qué clase de consejeros tiene, cuando vea que los resultados no son los óptimos como se necesitarían en estos tiempos. Por lo tanto, una muestra de madurez aconsejable en este momento es la cordura. No hacerse el loquito porque se tiene poder hacer cualquier cosa. Esa cualquier cosa puede ser direccionada a hacer lo importante, no cualquier cosa. Y lo importante indica de que tenemos otras prioridades fundamentales. Claro, me dirán, pero ya se decidió. Ya Alberto Fernández decidió mandar la ley al Congreso y activar esto porque él considera que no sé cuánto y que no sé qué y que no sé cuánto. Y en todo caso yo le diría, ¿por qué no mandar la ley al Congreso para averiguar dónde están los miles de millones de dólares? ¿Y por qué no manda una ley al Congreso para que regresen las 100 y pico de toneladas de oro que se mandaron a Inglaterra? Yo creo que son prioridades fundamentales esas, que si quiere demostrar un accionar del presidente, debiera haberse reflejado en esa necesidad. O sea, hay prioridades. Averiguar dónde está todo ese dinero que se ha ido, eso es para mandar no una, 1000 leyes al Congreso. En fin, tenemos que acompañar al gobierno, pero con capacidad responsable. No es acompañar al gobierno para cualquier cosa. Nosotros no estamos en voluntad de querer a ver si nos acomodamos, a ver si nos llama para, qué sé yo, para ser portero o para llevar agua. Nosotros estamos para acompañarlo, para que no se equivoque, para que no cometa errores y para que realice la mejor posibilidad posible de gobierno, de administración. O sea, eso es lo que importa.
Lo que importa es que nosotros sepamos cuál es la dirección que vamos a tomar y cuál es el propósito y cómo se va a hacer y dónde está la planificación y dónde están las soluciones que se ofrecen. Porque 15 millones de desocupados, yo creo que es un problema mayor que el problema del aborto. Y miles de gente hambrienta y sin posibilidades de tener una vida digna, es mucho más importante que tener una ley de aborto, siendo que pudiera ser reemplazada, no porque no sea importante, sino que pudiera ser reemplazada por una campaña bien ordenada de concientización ciudadana y una campaña sexual desde la escuela. En fin, todo esto es necesario explicarlo para que sepan que nosotros no estamos, como muchos tontos dicen, panqueteándonos. El que dice que somos panqueques o que estamos tratando de ver si nos acomodamos, mejor que se dieran cuenta de que estamos tratando de ser útiles y que los invitamos a que se sumen a la propuesta de tratar de ser útiles, que es lo que nosotros necesitamos. Gente que sea útil y que realmente nos proponga soluciones, no que nos cree problemas. Por lo tanto, el señor presidente, al dar su mensaje en el Congreso, abrió un espectro total, general, y habló de hechos y posibilidades. O sea, nosotros nos sentimos involucrados en ese proyecto hipotético que imaginamos, pero nuestra tarea es decirnos a nosotros mismos, bueno, ¿eso es suficiente? ¿Estamos de acuerdo con ese proyecto o le vamos a sugerir alguna idea o alguna alternativa? ¿Vamos a ir ciegamente detrás de él a seguirlo como perro cancerbero? No. Nosotros vamos a ir exponiéndole, porque el propósito nuestro es que él triunfe, porque el triunfo del presidente Alberto Fernández es el triunfo del pueblo, sería el triunfo de todos nosotros. Ya han salido los que decían apoyar, o los que se dicen peronistas o no sé qué, a minarle la cimentación al gobierno. Esa gente no le sirve, esa gente que tiene, incluso que tiene tribuna todavía y que está ahí alegremente exponiendo barbaridades. Eso no sirve. Nosotros tenemos que ir señalando para que se cometan los menos errores posibles y los mayores aciertos. Y para que eso ocurra, tenemos que apoyarnos con ideas sensatas. O sea, este problema del aborto ya está atendido, no lo podemos detener. Pero sería bueno direccionarlo. O sea, direccionarlo porque si nosotros direccionamos un proyecto que nació mal, puede terminar bien. O sea, el Congreso puede dar las pautas que nosotros estamos señalando aquí, que no dudo de que va a ocurrir, va a decir, es más importante la prevención que autorizar el aborto. Si bien es cierto que se dice que el aborto sería la última instancia, no hay que llegar al aborto, no es necesario. O sea, un gobierno, un sistema, una organización gubernamental no puede decir voy a resolver el problema después de la tragedia ocurrida. Tiene que ser el previsor. Un buen médico, un buen sistema de salud, no es curar las enfermedades, sino prevenir las enfermedades. Te lo vuelvo a repetir, un profesional y buen sistema de salud pública, no es curar enfermedades, ni tener las medicinas, sino prevenir el brote de un determinado flagelo, de una determinada enfermedad, de una determinada endemia o pandemia. Entonces, esto es lo mismo, esto es exactamente lo mismo. Y cualquier persona sensata estaría de acuerdo con que eso debe ser fundamental y prioritario, simultáneamente con encarar los otros problemas que son dramáticos. Los otros sí son dramáticos y se necesitan decisiones extremas para parar la hemorragia. O sea, tenemos que parar el tema este de pagar y pagar y pagar y pagar deuda y desaparezca la plata. Hay que hacer una revisión total incluso de la gente que nos rodea a nosotros en el gobierno, la gente que está, empresarios y facilitadores y lobistas y todo eso, a ver quiénes son.
y una cantidad de gente que da vuelta ahí. El Estado está cargado de gente. Yo vi al presidente moverse entre miles de personas ahí. Eso es absurdo. Un atentado. ¿Qué es posible? Miles de personas daban vuelta en el Congreso cuidando parados ahí. No, esos millones de dólares que se van y que serían útiles para matar el hambre, para poner un vaso de leche en una escuela. Acompañar una organización de gobierno, o sea, un proyecto de gobierno, no es ser genuflexo, no es andar arrodillándose y decir todo que sí. Un verdadero acompañante de un gobierno es alguien que toma posición, alguien que realmente no acepta todo. El que acepta todo es porque tiene intereses y compromisos que ha de obedecer. Si yo tuviera que obedecerle al gobierno no me pudiera atrever a decir esto, y yo sería totalmente negativo para los intereses de la nación, porque diría todo que sí, que está extraordinario, que hay que apoyar al gobierno a muerte. No, realmente quien participa asesorando o acompañando un gobierno debe ser crítico. Es fundamental eso. Henry Ford, uno de los más grandes creadores de la industria en este país, uno de los más y del mundo, porque puso en marcha la industrialización organizada, tenía un personaje que pagaba el mayor sueldo de la empresa para que le señalara sus errores. Porque él decía, Henry Ford decía, si no tengo yo a alguien que me contenga, yo puedo cometer una cantidad de barbaridades. Si tengo a alguien que me contenga y me demuestre que yo estoy equivocado, procediendo equivocadamente, me va a evitar a mí una cantidad de pérdida de tiempo y de dinero. Eso lo decía Henry Ford. Y ya ven ustedes que el hombre no estaba tan equivocado. En fin, no le digo que Fernández nos pague un sueldo a nosotros, sino nosotros le estamos diciendo a él gratis lo que no debe hacer, la equivocación que no debe cometer. Es de creer que nosotros suponemos que para el tema del aborto lo que se debe instalar en el colectivo es la prevención. Si nosotros prevenimos los acontecimientos que puedan suceder, y eso ya lo he dicho y se ha dicho y se viene diciendo y se ha repetido, que es solamente a través de la educación sexual en las escuelas. Y que nos olvidemos de todos los moralistas de todos los índoles, de todos provengan de donde provinieren. Nosotros, si instauramos la prevención de este problema que es grave, ¿no? Estamos avanzando y el gobierno evitaría el choque que está produciendo ahora y que ya es un resentimiento y es algo contra la administración de Alberto Fernández. Y no necesita él eso. Tiene mucho problema que resolver. Y nosotros queremos que él no se equivoque. Sí, de verdad, estamos tratando de ayudarlo como sea, para que no se equivoque, para que no cometa errores. Porque un error de él es un error para nosotros que nos puede costar mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos que tratar de que nuestro presidente no se equivoque. Y tiene que llegarle nuestro mensaje, porque estamos ayudando al presidente, estamos tratando de que las cosas en la Argentina funcionen, que empiecen a funcionar de una vez por todas. Y eso no es cuestión de una persona, es cuestión nuestra, que somos millones. Nosotros somos millones, somos la única absoluta verdad. No te lo olvides nunca eso. Por eso tenés cuidado de no equivocarte, no sea que salgas ahora a cortar calles. Por lo tanto, no me cabe la menor duda de que estemos de acuerdo. Y si estamos de acuerdo, seguimos trabajando. Y si no estamos de acuerdo, seguimos conversando. Porque tenemos que estar de acuerdo para construir lo que tenemos como deuda nacional. Y yo estoy en la parte que le pongo el hombro al presidente. Fíjate, un peronista diciendo eso, y si te quepa alguna duda, no te quepa ninguna duda. Así que mañana nos volvemos a ver porque estamos trabajando, estamos convocados y estamos trabajando. Así se trabaja, así se producen los hechos, así se consolidan las ideas. De esta forma, con las convicciones en restre, así, en la mano. No que a ver si tal vez y a lo mejor, que sabe que si no, no me van a dar o no. Que no nos den nada,
que nos escuchen. Eso es lo único el regalo que necesitamos, que nos escuchen, nada más. Lo demás lo hacemos nosotros. Mañana nos vemos.